Es muy importante tener un estilo de vida activo y tener unos niveles adecuados de actividad física, no solamente para prevenir cáncer de pulmón, sino para tener una mejor tolerancia a la enfermedad, al tratamiento y a las consecuencias que tiene el cáncer en sí. De todas maneras, hay que considerar que cada día hay más personas que son sobrevivientes al tratamiento del cáncer y son personas que van acumulando otros factores de riesgo cardiovascular, no solamente los asociados al cáncer y al tratamiento de por sí. Por lo tanto, siempre se recomienda como estrategia de prevención, no solamente de cáncer en general, sino de enfermedades cardiovasculares, mantener unos adecuados niveles de actividad física. La recomendación actual es hacer por lo menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada, por lo menos 30 minutos 5 días a la semana, o a una intensidad más alta, una alta intensidad, 15 minutos 3 días a la semana. Eso en total son 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada o 150 minutos, o perdón, 75 minutos a una intensidad más alta. Desde el punto de vista del ejercicio de fuerza, que ya es lo que hablamos cuando hacemos fortalecimiento muscular, también se recomienda tener una rutina o tener unos adecuados niveles de actividad física que sean por lo menos 2 días a la semana. Por lo tanto, es muy importante recalcar que la persona que se mantiene activa físicamente no solamente tiene menos riesgo de presentar o desarrollar cáncer en su mayoría o un cáncer en general, sino que también tiene menos riesgo de tener otras complicaciones asociadas al envejecimiento, al tratamiento para el cáncer, a las secuelas que pueda dejar la enfermedad. Una pregunta muy interesante porque definitivamente eso va a depender de la condición de la enfermedad actual del paciente y de su tratamiento. Una persona con una enfermedad en un estadio no muy avanzado, que no haya sido sometido a algún procedimiento quirúrgico reciente o que no esté bajo algún tratamiento de quimioterapia o radioterapia que comprometa su estado general, puede y debe participar en una actividad física como lo recomendábamos anteriormente. Ojalá tratar de acumular 150 minutos de actividad física aeróbica. Y en este punto quiero detallar que la actividad física aeróbica es aquella actividad que utiliza varios grupos musculares, por ejemplo, caminar, subirse a una bicicleta, a una trotadora. Si no hay ninguna contraindicación desde el punto de vista de compromiso del estado inmune, nadar también, por ejemplo. Pero sí se recomienda que una persona que esté con una capacidad funcional adecuada se siga manteniendo activa físicamente y de todas maneras la actividad física, como les decía anteriormente, ayuda a enfrentar mejor la enfermedad, el tratamiento y sus consecuencias. Ahora, si la persona, el paciente, fue sometido a alguna cirugía de tórax, habitualmente lo que se recomienda es un reposo de 4 a 6 semanas. Esto ya depende mucho de la evolución individual de cada persona, pero posteriormente a eso se recomienda, teniendo en cuenta si ha habido un compromiso importante, por ejemplo, de tejido pulmonar afectado, si es una persona mayor con otras comorbilidades, o si simplemente es una persona que ha estado desacondicionada porque no hacía actividad física previamente. La principal recomendación y la forma más segura de hacer ejercicio es hacer una evaluación de la capacidad funcional. Y esto se hace fácilmente, por ejemplo, con test. Hay un test que se recomienda en pacientes con problemas respiratorios, que es el test de marcha de los 6 minutos, que básicamente consiste en una prueba donde se le pide a una persona que camine un trayecto de 30 a 20 metros en forma de circuito, y uno va como médico o como evaluador, va midiendo en 6 minutos la distancia máxima que esa persona puede recorrer, y eso nos da una idea, una información de cuál es su capacidad y cuál es su estado aeróbico actual. Por lo tanto,
Si no hay ninguna alteración en este test, si el paciente tolera bien el ejercicio, se recomendaría poder hacer una actividad física guiada, estructurada, y habitualmente, dependiendo, como repito, de la condición del paciente, se debería ir haciendo de forma escalonada. Del mismo modo, el fortalecimiento muscular también es fundamental para el control o para reducir el riesgo de complicaciones. Los ejercicios de fuerza, como decía anteriormente, se recomienda realizarlos por lo menos 2 días a la semana, ojalá que no sean 2 días consecutivos, y ojalá ejercicios de fortalecimiento muscular que involucren por lo menos de 8 a 10 grupos musculares. En pacientes con cáncer, o que están en tratamiento con cáncer, es muy importante, sobre todo si no tienen experiencia en actividad física, que lo puedan hacer inicialmente de forma supervisada, ya sea con un equipo de kinesiología o de profesores de actividad física o profesores de educación física que tengan capacitación específica para este tipo de condiciones. Dicho esto, se recomienda también que la persona, una vez empiece la actividad física, ojalá vaya haciendo monitoreo de su frecuencia cardíaca, de sus síntomas, y en caso de tener alguna sintomatología, alguna molestia o alguna duda durante su actividad física, detenerse y consultarle a su médico tratante o a un médico especialista en deporte para que lo guíe en cómo hacer este tipo de actividad. Una cosa muy interesante, y es que también hay ciertas terapias, sobre todo para pacientes que han tenido ya tratamientos mucho más intensivos, mucho más extensos desde el punto de vista, por ejemplo, quirúrgicos. Los kinesiólogos hacen una rehabilitación de la musculatura de la respiración. Esos son ya ejercicios más específicos que habitualmente los equipos de tratamiento para el cáncer recomiendan a los pacientes y derivan a los pacientes, teniendo en cuenta la capacidad o la incapacidad que se puede haber generado por la cirugía, por el tratamiento, por el mismo cáncer como tal. Quiero recalcar nuevamente la recomendación internacional de actividad física en pacientes con cáncer, que básicamente es la misma que se hace para las personas, para los pacientes adultos sin patologías crónicas. Es decir, la recomendación mínima que uno le puede hacer a un paciente con respecto a la actividad física es hacer 30 minutos de una actividad física aeróbica, como caminar, subirse a una bicicleta de ruta, una bicicleta estática, una elíptica, una caminadora, nadar, bailar, por lo menos una actividad física que dure 30 minutos, 5 días a la semana, es decir, acumular 150 minutos de actividad física de moderada intensidad. Si el paciente lo tolera o si tiene el entrenamiento previo, puede hacer una actividad física más intensa, recomendación 75 minutos en la semana, es decir, 25 minutos 3 días a la semana. Hay que considerar definitivamente que si la persona es mayor, si tiene otras comorbilidades o si definitivamente está muy desacondicionada físicamente, ojalá sea evaluada por un médico especialista en el deporte, un especialista en enfermedades respiratorias o una persona que la pueda guiar para hacer un test y evaluar la seguridad que que tiene el ejercicio en sus condiciones. Pero dicho esto, no queremos decir que las personas siempre tengan que ser evaluadas por un médico o por un profesional para hacer ejercicio. Todo lo contrario. Se recomienda, ojalá, empezar con algún entrenamiento suave en la casa, una marcha de pronto de 10, 15 minutos, una clase de box, una clase de pronto de baile, algo suave, salir a caminar, por ejemplo, alrededor de su casa, en su hogar, y si de pronto quiere someterse o empezar alguna actividad física más intensa, habitualmente se recomienda una evaluación médica. Lo mismo con la actividad de fuerza. La actividad de fuerza es la que involucra el desarrollo de la masa muscular y que habitualmente lo realizamos con pesas, con bandas elásticas, con máquinas en el gimnasio o con el propio cuerpo. La recomendación, como les decía anteriormente, es
hacer, ojalá, un entrenamiento 2 días a la semana, ojalá que no sean 2 días consecutivos para darle un poco de tiempo a los músculos de que se recuperen, y hacer un entrenamiento de fuerza que involucre por lo menos 10 grupos musculares, de 8 a 10 grupos musculares, en donde se hagan unas 3 a 4 series por cada ejercicio. Por lo tanto, una persona que no está familiarizada con el ejercicio, con el deporte, bueno, como les decía, puede partir con hacer una actividad física exploratoria de baja intensidad para conocer un poco cómo está su condición de salud, cómo está su adherencia al ejercicio, y en la medida en que vaya mejorando o aumentando su capacidad, ir intensificando el ejercicio, ya sea haciéndolo por más tiempo, más frecuente, o incluso a una intensidad mayor. Bueno, otras recomendaciones importantes, de pronto a las personas que les gusta los ejercicios acuáticos, es importante, es recomendable que si hay algún compromiso de la inmunidad, ya sea por tratamiento, ya sea por la misma, por el mismo estado del cáncer, evitar este tipo de ejercicios en el agua por el riesgo de infecciones, sobre todo infecciones a nivel del oído, de los senos paranasales, de la garganta o de la piel. Pero en general la recomendación es mantenerse activo físicamente si queremos hacer un ejercicio mayor o de más intensidad, o si hay dudas, consultar con un especialista del deporte, de la medicina del deporte.